Ok. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por conectar otra vez. Les pido disculpas, es culpa mía por la confusión del horario. Leo, perdóname vos, justo con el día, prometo que te invito otra vez, sin confusión de horarios, sin confusión de fusos. Y lo que pasó fue que Estados Unidos cambió su horario, pero nosotros todos no, y no me di cuenta que hubo el cambio de horario en Estados Unidos, por lo cual la revista anotó la reunión para lo que era siempre a las 7 de la noche, pero como ellos cambiaron su horario, a nosotros resultó que tendría que ser un horario una hora más tarde, por lo cual ya aprendimos, es un aprendizaje todo y bueno, perdón. Hoy vamos a tener el lujo de tener Leonardo Bustamante López, que es un cirujano que estuvo ya en toda Latinoamérica y ahora está en Estados Unidos de la América, por lo cual le damos la bienvenida. Leo, más allá de ser un amigo, nos está apoyando desde Orlando con la revista y con la traducción de muchas cosas para Latinoamérica, porque obviamente apoya con la traducción de los visual abstracts y los abstracts y ahora con el foro de discusión, por lo cual por lo que es un placer, un honor y un lujo tenerte acá, vos, Leo, como presentador de un artículo de ustedes ahí en Orlando, que nos da mucho gusto de invitarte a vos a presentar. La, la dinámica va a ser la misma. Te voy a dar la palabra, vos presentás con calma tu video y tu caso clínico, no te apures, tenemos tiempo. La idea es que tengamos tiempo para discutir y escuchar la opinión de la gente que está conectada. Hay gente experta, como siempre, en disturbios funcionales, así que creo que vamos a tener muy buena discusión hoy. Y bueno, te paso la palabra. Antes por aún, te pido licencia, Leo, para avisar a todos que estamos grabando la reunión. La idea es que tengamos las reuniones todas disponibles por la página web. Vamos a sacar pequeños videos y clipes para promocionar la reunión después, por lo cual pido permiso para grabar la reunión y es algo que hacemos de forma rutinaria. Leo, por favor, pido también que la gente tenga el micrófono apagado ahí para no molestar a Leo, para que permita la presentación. Y cuando terminemos, te haremos las preguntas, Leo. Gracias por conectarse y gracias por adelantarse el horario y te pido perdón una vez más. Gracias. Muy buenas noches, un honor estar aquí hoy con ustedes. Agradecer a la revista, a la Sociedad Americana de Colon y Recto, a Rodrigo, a la doctora Susan, a Margaret, muchas gracias por la invitación. Es un trabajo bastante interesante que nosotros publicamos en el hospital de Advent Health aquí en Orlando, Florida. Espero que la discusión sea bastante interesante. Pienso que los datos traen mucha discusión, mucha controversia. La primera parte, yo presentarme, Leonardo Bustamante López, soy cirujano colorectal de la Universidad de Sao Paulo, me gradué como cirujano general en la Universidad del Zulia en Venezuela, soy miembro de las sociedades venezolanas y brasileras de coloproctología, International Fellow de la Sociedad Americana y actualmente estoy haciendo un postdoctorado en Advent Health. Este trabajo fue primero presentado a Americana de Colon y Recto como una palestra que pudimos dar en junio de este año y fue bastante interesante la discusión en la sociedad americana. Luego fuimos a dar el trabajo y a publicarlo y la traducción del trabajo sería algo como de los órganos pélvicos en múltiples compartimientos para tratamiento del prolapso rectal.
sé que hay expertos en la mesa el día de hoy, pero quería recordar algunas cosas. La anatomía del piso pélvico es una anatomía difícil, complicada, que nosotros a diario trabajamos. Y esta es la visión, de la que ustedes pueden ver a su parte superior derecha, que generalmente los colorectales tenemos de los problemas del piso pélvico, olvidando que tenemos otros órganos y otros compartimientos que están a nuestro alrededor, que está la grasa perirectal, que está todo el componente urológico, ginecológico, componente óseo, componente de presión intraabdominal, y tenemos que ampliar un poco ese pensamiento de cómo tratar los problemas anorrectales y del piso pélvico. La definición del piso pélvico, resumiéndolo un poco, sería todas las enfermedades y alteraciones de la musculatura pélvica que abarcan incontinencia urinaria, anal y el prolapso de los órganos por las vías naturales. Alteración de la calidad de vida bastante importante en los pacientes, y el tratamiento generalmente es con tratamiento médico, fisioterapia, y el tratamiento quirúrgico con especialidad que tiene más de 100 opciones quirúrgicas, y por eso, una vez más, la clasificación anatómica. Entonces dijimos que era del compartimento anterior, medio y posterior. Compartimento anterior sería toda la parte urinaria, ustedes ven vejiga, uretra. La parte media sería la parte genital, principalmente en el sexo femenino, con el útero, la vagina y los labios. Y la parte, el compartimento posterior sería el recto, con el piso pélvico, la musculatura y el ano. Algunos trabajos nos dicen que 24% de las mujeres tiene por lo menos un síntoma, y como les dije, hay más de 100 opciones quirúrgicas para el tratamiento de este bloque de enfermedades. La reoperación de este tratamiento, cuando son individuales, es más del 30%. La recurrencia llega a ser de un 60% si solamente se trata un compartimiento, y después de la reintervención, cuando se diagnostican generalmente 33%, hay alteraciones en otro compartimiento que no fue tratado. Y por eso el gran problema de las recidivas en estos pacientes, ya que no pensamos en un todo, sino que pensamos en la sintomatología que estamos viendo, o, por ejemplo, nosotros como colorectales, en el prolapso rectal, que es lo que más tratamos y más vemos. Ustedes pueden ver aquí que el prolapso rectal, 53%, tiene alteración de otro compartimento que a veces no exploramos tan tan fehacientemente como lo hacemos con el compartimento posterior. Se ha demostrado que reuniones e intervenciones multidisciplinarias mejoran los resultados, mejoran la calidad de vida del paciente y mejoran las intervenciones quirúrgicas. Y por último, la cirugía robótica viene siendo algo bastante controversial por la falta de robots que tenemos, pero también entra al panel de discusión para el día de hoy. Entonces, en nuestra institución, aquí en Advent Health, nuestro objetivo fue evaluar los resultados intraoperatorios y a corto plazo de un corte de pacientes con alteraciones del piso pélvico que fueron tratados de manera multidisciplinaria por cirugía robótica. Para hacer esto, nosotros tomamos un corte de marzo del 2018 hasta marzo del 2022. Todos los pacientes, como ya les dije, con alteraciones del piso pélvico, fueron tratados con la colocación de la malla ventral por vía robótica, y todos estos datos fueron tomados de una base de datos prospectiva que nosotros tomamos de la reunión multidisciplinaria. Esa reunión multidisciplinaria les voy a explicar a continuación cómo es, pero es bastante detallada, y esa base de datos los datos son bastante reales, y por eso nosotros decidimos que el análisis retrospectivo se iba a hacer de manera mucho más específica que un análisis retrospectivo solamente por discusión o por revisión de la lista de los pacientes. Esto es un centro académico de referencia terciaria, tenemos el comité de ética aprobado, y todos los pacientes fueron evaluados tanto por cirugía colorectal como por uroginecología. Por otro lado, todos los pacientes de esta lista tienen defecografía o defecoresonancia, aparte de todas las imágenes que se podían hacer específicamente de manometría o algún estudio de ultrasonografía endovaginal o algún otro tipo de estudio complementario. La reunión quincenal de nuestro equipo es bastante compleja. Nosotros la hacemos bimensual, todos los viernes a las 7 de la mañana, es online, y tenemos a los cirujanos colorectales que tienen casos de piso pélvico, tenemos a 2 ginecólogos específicos del área de corrección de piso pélvico, igual que los urólogos,
tenemos una persona en imágenes que está con nosotros todos 2 veces al mes para interpretar esas imágenes. Están los fisioterapeutas, los patólogos, enfermeras, psicólogos, nutrición y el personal de fisiología rectal que nos ayuda muchísimo en el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Las variables estudiadas en el trabajo las dividimos en intraoperatoria y postoperatoria. En intraoperatoria fue el tiempo quirúrgico, la pérdida sanguínea, si hubo alguna complicación intraoperatoria, algo bastante peculiar que es la secuencia de la especialidad, ya que es algo multidisciplinario. Nosotros queríamos saber quién empieza la cirugía y cuál es el porcentaje de quién empieza esa cirugía. Por otro lado, en el postoperatorio, medimos el tiempo de hospitalización, la readmisión y la morbimortalidad en 30 días. Para que tengan una idea, que está sentada ahí en la consola principal del robot, la doctora Teresa, que fue la autor más inventada de este trabajo en cuanto al piso pélvico. Y del otro lado nosotros tenemos una consola secundaria en donde pueden estar los colegas de otras especialidades o los residentes o los fellows, para que la doctora Teresa nos permita a nosotros hacer parte de la cirugía mientras ella supervisa, y en algún momento ella puede retomar el control de la cirugía si ella ve que hay algo que está fuera de lo adecuado. Entonces es un centro bastante académico. Yo creo que esto es bastante importante. Se hace mucho énfasis en el trabajo porque la educación de los residentes toma un poco de tiempo, y más en estas cirugías que son complejas por vía robótica y que a veces para nosotros se nos modifica un poco la anatomía cuando estamos tan abajo en la parte pélvica del robot. Esto es un video bastante corto en donde el paso a paso de la reparación del compartimiento posterior. Como ustedes pueden ver, la localización y la liberación del sacro promontorio, luego la apertura del peritoneo hasta el piso pélvico, hasta donde existe peritoneo, la disección del septo recto vaginal posterior, la liberación de toda la grasa perirectal para ubicar bien la musculatura del piso pélvico. Es una cirugía que va bastante profunda, bastante adentrada. Por los conocimientos de la cirugía robótica de cáncer rectal nos facilita un poco identificar la musculatura pélvica en el momento en que lleguemos. Y finalmente la colocación de la malla, en donde nosotros hacemos la sutura a través del robot. Hacemos 9 suturas, son 3 filas de 3 puntos cada una, y ya ustedes están viendo al final cómo se fija la malla al sacro promontorio para luego ceder el robot o ceder la cirugía a los colegas de las otras especialidades. El compartimiento medio, ustedes pueden ver aquí la disección de la pared anterior de la vagina y la vejiga, la colocación de la malla en el vértice vaginal, y luego cuando está todo ya fijado, el cierre peritoneal y la indicación de alguna corrección perineal en caso de estar adecuada o indicada. Esta es la fijación al final, que los órganos quedan un poco más elevados. Y de nuestros 321 pacientes operados con prolapso multicompartimental por robot, nosotros al final tuvimos que excluir 6 que no se les hizo rectopexia porque no tenían alteraciones del compartimento posterior, y otros 34 que no se les realizó la sacrocolpopexia. Al final eran 281 pacientes, que todos esos 281 tenían rectopexia ventral robótica combinada con sacrocolpopexia en esos 4 años. La edad media era 63 años, la cirugía del piso pélvico, tenía una cirugía previa del piso pélvico en casi 40% de estos pacientes, y los ginecólogos empezaron la cirugía en casi 100% de los casos. El tiempo quirúrgico fue de 4 horas y 20 minutos, la pérdida sanguínea fue de 74 ml en esas 4 horas, fue casi nada. El día de las hospitalizaciones o la internación del paciente fue de 1 día, y las complicaciones intraoperatorias solamente sucedieron en 2 casos, una enterotomía primaria por un problema que sucedió, y un enfisema subcutáneo hasta nivel cervical, que nos llamó la atención por el momento en que se realizó ese enfisema. Las complicaciones postoperatorias fueron una cefalea bastante intensa que necesitó reinternación, un hilo postoperatorio, una retención urinaria con sonda, un absceso pélvico y absceso rectal, los dos pudimos drenarlos a través de las imágenes de tomografía, y una obstrucción intestinal y una enterotomía que es reoperación y resección. La mortalidad
fue de 0 pacientes y quería mostrarle algunas cosas interesantes de las tablas, principalmente la indicación más frecuente de la reparación posterior, la indicación coloproctológica de estos pacientes, que en un 60% fue de prolapso rectal y en un 38% fue con recto serio. Una vez más, para indicarles que los 281 pacientes tuvieron las 2 cirugías al mismo tiempo, en combinación con los otros colegas y otro tipo de cirugías, tanto robóticas como perineales. Y en cuanto a la discusión, yo creo que parte de lo que podemos discutir la noche de hoy es que la vía de acceso abdominal es recomendada para el tratamiento del prolapso rectal siempre que las condiciones del paciente y la patología así lo permitan. Por eso es que tenemos muchos tipos de cirugías perineales de las que podemos discutir a continuación, pero si el paciente lo permite, el procedimiento con malla anterior al recto es la más aceptada y con mejor resultado, y la vía mínimamente invasiva es la que se sugiere en los casos para mejorar la calidad de vida del paciente. Puede ser una cirugía bastante compleja para aquellos que no tenemos experiencia. Ustedes pueden ver, hay personas, y dentro de este grupo hay personas que tienen muchísima experiencia con esta cirugía. 300 pacientes son bastante en 4 años, y la plataforma mejora muchísimo la visión, la ergonomía de la técnica. También que incluso en Estados Unidos y en Latinoamérica es poco accesible, es bastante costosa, aumenta un poco el tiempo quirúrgico, pero tiene beneficios para el paciente y para nosotros, y por eso pensamos que esta es una vía de acceso que puede tomar mayor importancia en el futuro y deberíamos conocer por lo menos los resultados para tomarla en cuenta. Y si hay algo que pensamos como grupo que necesitamos pasar ese mensaje a Latinoamérica y a todos los colorectales del mundo, es que el abordaje multidisciplinar para los pacientes con problemas del piso pélvico debe ser considerado el tratamiento ideal, el multidisciplinar. Tenemos que tener esa discusión con los colegas, tenemos que discutir los otros compartimientos y tenemos que tratarlos en conjunto, porque el grado de recurrencia actualmente es bastante alto y pensamos que puede ser esto una de las causas. Las limitaciones de nuestro trabajo, obviamente, es un trabajo retrospectivo, es un centro único, nos faltan muchos datos por colectar, necesitamos todos los resultados a larga data, pero por ahora queremos ofrecerles estos resultados para la discusión y para las sugerencias de ustedes. Algunas conclusiones del trabajo es que el abordaje robótico combinado por multicompartimiento de órganos pélvicos es un procedimiento que es seguro y viable, con una tasa baja de morbilidad y ninguna mortalidad a corto plazo, una vez más. Y hasta ahora esta es la serie de mayor volumen con reconstrucción robótica combinada de piso pélvico en la literatura. Una vez más, agradecer la invitación. Quería dejar un mensaje de que cuando combinamos lo mejor de la inteligencia humana y artificial, el mundo puede convertirse en un lugar mejor y mucho más empático. Yo le agregaría esto, que cuando combinamos todas las destrezas y la inteligencia que tenemos en Latinoamérica con la tecnología que tienen en Europa y en Estados Unidos y podemos pasar ese mensaje a las personas, creo que también estamos dando una ayuda de parte y parte, y espero que la discusión del día de hoy sea fructífera. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a la Discifos Colon y Recto, y dejo la palabra para la discusión. Gracias, Leo. ¿Me escuchás? Perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un número impresionante de procedimientos en un centro único. Me llamó mucho la atención. Me llamó la atención, me sorprendió un poco, no es obviamente mi área de expertise, pero me llamó la atención que la mitad de los pacientes con diagnóstico de recto cele que fueron tratados con esta técnica. Por ahí podés comentar un poco del cambio. Nosotros creo que, corregime si está mal lo que digo, creo que en Latinoamérica el abordaje perineal o por hacia abajo sería quizás la estrategia principalmente utilizada. No sé si Lucia Olivera está conectada ahí, le comenté el otro día, pero
No sé si hubo un cambio desde que fuiste a los Estados Unidos, que el abordaje de la rectocele hubiese sido la preferencia acá en Latinoamérica por hacia abajo. ¿Qué decís? La forma de ellos abordar este tipo de problemas perineales aquí es bastante diferente. En estos 2 años y poco que tengo acá, Altemeyer y cirugías de ese tipo he visto muy pocas. Eh, Varias cosas. Primero, el número alto de pacientes, son 14 cirujanos colorectales en el centro y hay 2 o 3 de ellos que son especialistas en piso pélvico, entonces el número crece bastante por la cantidad de cirujanos que hay. Segundo, cuando hay rectoceles siempre hubo prolapso rectal, siempre hubo algunas otras patologías del piso pélvico y la decisión de llevarlo por vía robótica se hizo en conjunto. Totalmente de acuerdo que en nuestros centros es mucho más, cuando hay rectoceles es mucho más indicado la cirugía perineal, pero la idea de ellos es reconstituir el piso pélvico y reconstituir toda la anatomía mientras se pueda de la parte abdominal. Y yo creo que por eso esa indicación constante de la cirugía mínimamente invasiva para estos pacientes. Em, Mientras la gente se anima, Leo, a hacer preguntas, yo te voy haciendo preguntas acá, desde acá. Rodrigo, perdón, yo ya estoy animado. Bueno, Gervasio, adelante, Gervasio, por favor, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo muchas estás? gracias. Muchas gracias. Saludos desde Argentina. Excelente presentación, Bernardo. Muchas gracias. Pero yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Los cirujanos colorectales sabemos que no hay ninguna correlación entre los síntomas del paciente, los hallazgos clínicos y las imágenes. La pregunta es, ¿en qué se basan ustedes para indicar la cirugía en estos casos? Y la segunda parte de la pregunta es, ese número enorme que tienen ustedes de prolapso de recto, ¿son prolapsos de recto evidente, lo que en la literatura inglesa se conoce como rectal prosidencia, o son intususcepciones radiológicas? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera, voy a comenzar con la última pregunta. La mayoría son correctos. Las intususecciones, en verdad que fueron bastante pocas las que revisamos durante la indicación de las cirugías. Y la primera pregunta de las indicaciones específicas que comunicaron con los rectales, teníamos discusión de cada imagen, discusión principalmente de la sintomatología de que el cirujano que había examinado al paciente nos indicaba, cómo teníamos fotos de los pacientes y a través de esa discusión se indicaba esa cirugía. Yo, una vez más, estoy totalmente de acuerdo que nuestra indicación es mucho más de las cirugías orificiales, de las cirugías perineales. Es bastante chocante cuando ustedes ven acá todas esas indicaciones de mínimamente invasivas, pero una de las ideas que yo también quiero transmitirles es que no estemos totalmente cerrados porque los resultados pueden empezar a hablar y tenemos que conocer, es una herramienta más de todo este arsenal de indicaciones quirúrgicas que tenemos. Leo, por ahí lo comentaste y me perdí. Por favor, corregime. Por lo que entiendo, tienen como 300 rectopexias robóticas. Pregunta, en términos de resultados a largo plazo, ya que estamos hablando acá desde 2008, si está bien, de 18, perdón, 2018. Primera pregunta es, ¿cómo estamos de recurrencia? Porque cuando tenemos muchas técnicas y todavía no tenemos un consenso sobre cuál es la mejor técnica a qué paciente, la pregunta es, ustedes mostraron muy bajos tasas de morbilidad y de mortalidad con el procedimiento, pero de hecho eso solucionó los problemas de los pacientes. Esa es la primera pregunta. La segunda, hay 3 preguntas, ¿eh? La segunda pregunta es, ¿cuál es el denominador?
un paciente que entra al centro de ustedes va a ganar sí o sí una cirugía, o eso es, por ejemplo, 280 de 1.000.000 o 280 de 280. ¿Me entendés la pregunta? Y la tercera pregunta es, cuando ustedes miraron esto, o sea, el centro cambió de volumen desde que empezó la cirugía robótica, o ustedes tienen un grupo, o antes se hacía mucho laparoscópica, o antes se hacía mucho abierta, o otro abordaje. El hecho de que empezó la cirugía robótica cambió la indicación, cambió el volumen. ¿Qué visión tenés con respecto a eso? Porque me hizo falta un grupo control acá y no sé qué mejor que qué. Mejor que no operar, mejor que cirugía perineal, mejor que cirugía laparoscópica. Perdón, son para provocar un poco, ¿eh? La primera. La primera. El follow-up en Ok, términos de recurrencia y claro. si tenés información de que Entonces, si eso tenemos solucionó. de las reuniones que hemos realizado, tenemos mucha información de los pacientes que se han venido dando principalmente desde 2018 para acá. Los más nuevos, el 2022, es bastante corto. Tenemos algunas recurrencias. Nosotros queremos dar todos los pacientes por lo menos a 1 o 2 años para poder analizar esto y publicarlo, pero sí existen recurrencias. Se le está dando solución a los pacientes, creo que a la mayoría, no te puedo decir número porque todavía no lo he estudiado, pero sí existen recurrencias. No es la técnica perfecta, no es la técnica que va a desaparecer las otras 100 técnicas, pero como les he tratado de decir, es una técnica más, es una herramienta bastante interesante que podemos tener. La indicación en algunos pacientes puede ser muy buena, puede traer muy buenos resultados. Y combinando con la otra de las preguntas que me hacías, el denominador de los pacientes con problemas de prolapso pélvico y de piso pélvico en el hospital es aproximadamente unos 700 pacientes. Entonces, podemos sacar que unos 40% se ganan esa cirugía. La mayoría de las cirugías que se realiza es de este tipo, es cirugía robótica, pero existen muchos pacientes que están con tratamiento de fisioterapia, que están con tratamientos médicos, que están con otro tipo de tratamientos, hasta que llega el momento de la indicación de la cirugía. Una vez más, la persona indicada o las 2 o 3 personas indicadas para el tratamiento de piso pélvico en cirugía colorectal en la institución son las que indican y hacen esta cirugía. Entonces, muchas veces en el hospital central, en el lugar central donde están los robots y donde se hace esa cirugía, la indicación es casi de 100% cuando la hacen esas personas, pero en los otros departamentos, en los otros lugares, se hacen las cirugías perineales cuando indicadas. Entonces, es complejo porque son 8 centros de cirujanos colorectales. Lo que sí es importante es que esa discusión del piso pélvico se lleva a las reuniones quincenales y se discute para decidir qué se va a hacer con ese paciente. Ok. ¿Puedo volver a participar, por favor? Sí, señor, por favor, doctor Gervasio. Puedo, gracias. Es muy corto. Tú como cirujano que haces esto, ¿no has tenido la sensación de que hay sobreindicación quirúrgica? Estos pacientes no están tabulados entre prolapsos evidentes, es decir, recta prosidencia, rectoceles enormes, prolapso de cúpula vaginal, versus prolapsos pélvicos radiológicos, me da la impresión. Tú me corriges si no es así. Mario Pescatori describió hace muchos años el síndrome del iceberg. Son pacientes que uno ve algo, pero por debajo hay una cantidad de circunstancias, sobre todo psíquicas, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que si tú ves la literatura y la experiencia, el 45% de los voluntarios sanos tienen intususcepción de alto grado, es decir, que llegan hasta el pubio rectal, la intususcepción rectal. Y sin embargo son asintomáticos. Y claro, creo que falta que nos digas cuáles han sido prolapsos evidentes, en lo cual la indicación quirúrgica está clara, y cuáles han sido
indicaciones que han combinado un poco la situación clínica del paciente, lo que tú has visto y la radiología. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿qué es lo que domina en tu indicación? Si la clínica del paciente, que son estos obstructivos, incontinentes, mixtos, etcétera, o la radiología. Gracias. A la orden. Una vez más, la clínica del paciente siempre es lo más importante. Como les dije al principio, 60% de los pacientes tienen prolapso rectal procidencia, como la llamamos nosotros, que aquí es prolapso rectal. Y esa fue la indicación de ese 60% de esos pacientes. Ahora, la sobreindicación de esta técnica en este sitio, yo creo que podemos ponerla dentro de las limitaciones porque es una técnica es estándar del lugar. Lo que sí quiero dejar claro es que cuando nosotros hacemos esa discusión quincenal, para nosotros como grupo de ginecólogos, urólogos, cirujanos colorectales y otras personas que están involucradas, decidir una cirugía tiene que tener clínica, tiene que tener algo de imágenes para que la clínica de ese paciente sea llevada a la parte objetiva. Y por otro lado, como les dije al principio, cada uno de ellos fue evaluado por el cirujano colorectal, por el urólogo y por el ginecólogo. Y entre los tres se decidió hacer la cirugía. Entonces, es mucho más complejo hacer este tipo de indicaciones que un cirujano colorectal como yo, sentado en mi consultorio, como cuando tenía el consultorio en Brasil, el paciente me llega, hago la indicación y hago la cirugía. Hay que tener muchas más criterios para hacer esa indicación, hay que tener muchas más otras variables y el prolapso rectal tiene que ser bastante importante como los síntomas de los pacientes. Entonces, que no quede la idea también de que cada paciente que entraba por el consultorio nosotros lo metíamos en quirófano inmediatamente, tenía sus indicaciones, tenía todo al final un conglomerado de problemas el paciente y nosotros tenemos psicólogos para esos pacientes previos, nutricionistas. Entonces, cuando nosotros llevamos finalmente al paciente al quirófano, ya había pasado por todas las especialidades, más nutricionista, más psicología, más fisioterapia de piso pélvico. Entonces, no era una indicación tan a la ligera. Estoy de acuerdo en que sí, que probablemente algunos sí se tuvieron una indicación o se superpobló esa indicación, pero de los 300 también, la gran mayoría tenía un prolapso rectal evidente. Leo, perdona por interrumpirte, hay otras preguntas, hay gente creyendo que quisiera preguntar. Creo que es una fuerza del trabajo, tiene que ver con los números, pero a la vez también tiene como limitación del trabajo porque puede haber una mezcla de indicaciones y una mixtura y muchos cirujanos. Pregunta rápida antes que pase la palabra a Diego. Diego, no sé si estás conectado en dos iPhones, pero si podés prender la cámara te agradezco mientras. ¿Cuántos cirujanos estuvieron operando a estos pacientes de la casuística? En los 5 años, 5 cirujanos. Sí. ¿Cuántos? 5. 5. 5, una Okay. de ellas fue la que hizo la gran mayoría de las cirugías, pero son 5 cirujanos en total. Ok. Diego, por favor. Hola Rodrigo, buenas noches para todos, buenas noches Gervasio, que ya lo he saludado 2 veces, y lo he escuchado 2 veces hablar muy bien. Un abrazo grande. Perdón que no prenda mi cámara, pero se ha roto en mi teléfono, así que estoy en el quirófano, así que voy a hablarle rápido. Primero, felicitarte por la presentación. La verdad que son impresionantes los números. Por ahí concuerdo un poco con lo que decía Gervasio. Sí, ahora voy. Con respecto a la indicación, y quería hacer una pregunta parecida, pero con respecto a ustedes, por ejemplo, vos nombraste recién que hacían todo, digamos, todo un contacto previo, digamos, con el grupo multidisciplinario y después lo llevaban a la cirugía. Hablaste también de las recidivas, que son pocas. Lo que yo te quería preguntar es si ustedes tienen en cuenta, porque muchas veces nosotros los pacientes que operamos los dejamos perfectos, digamos, los dejamos en perfectas condiciones, digamos, con respecto, digamos, a llevar a corregir el prolapso, etcétera, pero por ahí eso no va de la mano con la funcionalidad.
¿qué evaluación han hecho con respecto a esto? Porque hay pacientes que siguen teniendo síntomas parecidos a pesar de tener una corrección perfecta. Bueno, en cuanto a lo que pudimos hacer después, generalmente se hacía manometría luego de la cirugía. Esperamos aproximadamente unos 4 meses para la segunda vez que el paciente vuelva a la consulta, aparte de los cuestionarios generales que se le hacían, nosotros a manometría, la discusión interesante, si te pudiera decir, y no vimos muchas recidivas grandes de prolapso, que es lo más interesante. Una cosa que quiero que esté clara, nosotros queremos hacer esto a largo plazo, en un periodo, creo que de algunos años, cuando recolectemos todos los datos, porque ahorita no lo hemos estudiado. Los resultados son buenos, pero la única forma de yo responder cómo son los resultados a largo plazo es haciendo un trabajo de investigación, buscando todos los datos y presentándolos otra vez. Que yo diga que son pocos o muchos no nos va a llevar a muy buena discusión el día de hoy. No, claramente el foco de ese trabajo es la baja morbilidad y mortalidad de un procedimiento que tiene un volumen impresionante. Es, como he dicho, la fuerza y la limitación. El otro, Diego, no el Bertani, el otro que está conectado, ¿querés hacer tu pregunta? ¿Estás ahí? Porfa. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Diego Estefanía, yo soy del Hospital Británico de Buenos Aires. Primero quería felicitarlo por la presentación. Bueno, nuevamente impresionante la cantidad de casos y la poca recidiva que han tenido. Algo ya lo habían preguntado o más o menos dirigieron la pregunta. Quería saber si alguno de esos casos de prolapso rectal o de las rectopexias que hicieron se vieron por descensos severos de todo del piso pelviano. Y en estos pacientes que continúan con síntomas, antes o después, bueno, escuché que les hacían manometrías. Antes realizan la manometría o algún otro tipo de estudio para identificar alguna obstrucción del tracto de salida, tratar de solucionarlo con biofeedback, o después de la cirugía, si el paciente continúa con síntomas obstructivos, indican biofeedback o rehabilitación del piso pelviano. Bueno, lo primero, para todos los pacientes antes de la cirugía, se realiza la manometría y se empieza con tratamiento del piso pélvico. Eso es fisioterapia del piso pélvico, puede ser con biofeedback o puede ser con el equipo de manometría haciendo los ejercicios o con estimulación sacral. Pero la indicación de la cirugía se va a dar un poco después de que nosotros ya hemos pasado por todos esos pasos con el paciente y lo llevemos a la discusión bimensual que nosotros podemos realizar. Y lo otro, yo no sé si hay alguna causa nutricional, pero en estos 2 años que yo he pasado aquí, yo no he visto los prolaxos que podía haber en Venezuela o que podía haber en Brasil. Yo recuerdo mucho cuando empecé cirugía, que estaba con mi papá, que es cirujano colorectal, que está presente hoy aquí, habían unos prolaxos de todos los compartimientos eran situaciones catastróficas. Y ese tipo de catástrofes perineales yo no las he visto acá. No sé si están yendo para otro lugar, pero no sé qué otro lugar tienen por aquí. Pero generalmente no se ven eso, que es lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es descenso de todo tipo, que tienes el piso pélvico en la mano y que para corregir esto tenemos que sudar bastante y obviamente tenía que ser por vía perineal. Doctor José Rivera de Costa Rica. Hola, buenas noches a todos. Primero que todo, pues agradecer al doctor Pérez por esta iniciativa, felicitar al doctor Bustamante por ese excelente trabajo con unos números impresionantes, pero yo quisiera adentrarme un poco más hacia la técnica quirúrgica que ellos utilizaron. Por lo menos en mi país nosotros no tenemos acceso al robot y él habló durante la técnica quirúrgica que ponen 9 puntos, eso hacerlo por laparoscopía en una retrosacropexia ventral, según como estaba descrita del doctor Dor, que fue el belga que escribió la rectosacropexia ventral hace ya como unos 10 o 15 años, pues es bastante difícil si lo hacemos por laparoscopía. Nosotros aquí
lo hacemos por laparoscopía. Entonces quisiera que nos explicara un poco más, o quería preguntarle cuáles son esos nueve puntos específicos. Cuando uno hace la técnica del doctor Dor, pues pone un par de puntos hacia el suelo, la pelvis, o él recomienda un punto o 2 puntos hacia la pared rectal y luego fijarlo hacia el sacro. Entonces en realidad pues uno limita mucho la cantidad de puntos, pues por la laparoscopía, como usted muy bien lo explicó en su trabajo, pues por robot uno tiene pues mucha más facilidad para poner 9 puntos, pero a nivel laparoscópico es algo mucho más complicado. Y se realiza pues el cierre, peritonización. Entonces ahí también quería preguntarle el tipo de malla que ustedes utilizaron. Siempre hubo la gran discusión de que malla biológica, malla de bajo peso molecular, de alto peso molecular. Entonces quería preguntarle la forma de la malla, si usa la técnica tradicional del doctor Dor, que es en forma como de L, y dónde pone los puntos y qué tipo de malla y qué puntos utiliza a la hora de la técnica quirúrgica. Muchas gracias. A la hora, José. Muchas gracias por la pregunta. Mira, algunas cosas. La L invertida es la misma que utilizamos nosotros. La parte de la base de la L es un poco más ancha, es casi un cuadrado, no es tan fina. Los 9 puntos se utilizan más que todo por la doctora Teresa, que ha predominado, es la que nos está enseñando esta técnica, y es por la facilidad que tenemos con la sutura de robot. Sabemos que en la laparoscopia es mucho más difícil, por eso solamente con 2 puntos podemos fijar esa parte, pero en cirugía robótica se ve tan bien y es tan fácil hacer los puntos de la sutura que se ponen 3 líneas de 3 puntos cada una. La malla son las mallas comunes que nosotros tenemos de polipropileno, con el cierre peritoneal, por eso no utilizamos las biológicas, y créanlo o no, aquí también el presupuesto está corto, entonces no se le puede poner esas mallas biológicas, al menos que los pacientes lo necesiten, algunas veces porque tienen algún tipo de problema a más y tenemos que justificarlo, pero con la colocación de las mallas y la fijación de la sutura no hemos tenido ningún problema. Ellos siempre están al tanto de todas las discusiones que han tenido, y esto ha sido bastante amplia discusión de las demandas. No sé si saben que aquí en Estados Unidos esa parte de la demanda es súper importante con la colocación de malla y el rechazo, pero les puedo decir que de estos pacientes en este tipo de sutura, de este tipo de procedimientos, no se ha visto ningún tipo de rechazos de esos, gracias a Dios, y pensamos que es un poco más a nivel de la parte perineal. Por eso se sigue utilizando y no se le presta tanto atención al material de la malla que se coloca. Leo, creo que vos tocaste en 2 o 3 puntos de preguntas del chat que dicen respecto a las complicaciones de las mallas. Y la pregunta es que la morbilidad que ustedes buscaron en su trabajo va hasta cuánto de tiempo, y la pregunta es, porque las complicaciones con las mallas pueden ser más allá de los clásicos 30 días de complicaciones postoperatorias. ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? Entonces, el protocolo aquí para las consultas es a los 15 días después del postoperatorio y a los 30 días después. A los 90 días se hace una consulta telefónica por si el paciente tiene algún problema, volver y regresar a la consulta en caso de ser necesario. Y tenemos seguimientos después al año, que ese sí es presencial. Y en todos estos casos, hasta ahorita, por ejemplo, lo que nosotros colocamos en el trabajo que es publicado fueron 30 días, pero ese seguimiento se hace constante con todos los pacientes que tenemos en la lista de piso pélvico. Entonces, por eso les digo, los resultados son bastante buenos. Todavía no tengo números, pero rechazo de maña estoy seguro que no tenemos en esos pacientes. Ok. Macarena de Chile. Prende la cámara y haz tu pregunta. Gracias por conectarse. Hola, no, gracias a ti y a todos los que están presentes por este tema que muchas veces queda como en segundo plano hablando de cáncer y que igual es un tema súper importante. Yo quería preguntarle al presentador de este trabajo y de esta experiencia, ¿qué le ofrecen en caso de recidiva? Y si le ofrecen en los casos de recidiva, si es que llegan a ofrecer una rectopexia, ¿cuáles son las principales dificultades técnicas para hacer una rectopexia? Esa es mi pregunta.
depende mucho de la recidiva, pero si es el problema a nivel abdominal, sí se ofrece esa red robótica, rectopexia. Incluso la idea de analizar estos pacientes surgió de eso, de algunos pacientes con recidiva que se hicieron nuevamente a nivel robótico. Es un poco más difícil por la adherencia que hay a nivel de la parte anterior del recto, pero son cirugías que se pueden realizar sin problema. Intentamos no hacerla combinada, sino buscar qué fue lo que falló en la cirugía, si fue la sacrocolpopexia, si fue la rectopexia, y rehacer esa parte de la cirugía que falló sin ningún tipo de otras técnicas. Incluso hemos llegado a tener cirugías perineales por recidivas de nuestra cirugía robótica. Leo, por ahí ya respondiste, no sé si lo querés tocar otra vez. ¿Cuándo, o sea, en 2018 empezaron a hacer robot? ¿Qué hacían antes? ¿Cómo comparás con lo que... ¿Vos creés que el robot cambió un poco el escenario del manejo? Por ahí podemos hacer más libremente cirugía a estos pacientes porque tenemos tan pocas complicaciones y tan buenos resultados. ¿Vos creés que cambiamos algo o simplemente estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes con el robot? Esa fue una de las cosas que me preguntaste, que disculpa, no terminé de responder. De 2014 hasta 2018 hacían mucha cirugía mínimamente invasiva, no robótica, hacían algún tipo de cirugía laparoscópica. Un poco más de tiempo, era bastante dificultoso hacer los nudos y los puntos laparoscópicos, como ya habíamos discutido antes. Cuando llegó el robot, yo creo que ellos cambiaron toda la idea de esa cirugía mínimamente invasiva y pocos la hacen ahora laparoscópica. Y en cuanto a la pregunta importante de todo esto, si nosotros logramos cambiar algo con la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica, yo creo que todos esos detalles están por responderse en un futuro, Rodrigo. Yo no creo que libremente la idea de este trabajo sea decirle al mundo que todos vayamos a hacer cirugía robótica. La idea, como lo comenté en la presentación, es que conozcamos esta herramienta, que sepamos que se puede hacer en manos entrenadas, que es segura y que los resultados a largo plazo están pendientes en una próxima edición de estos resultados. Creo que este es el tema principal. Y el segundo mensaje importante es que la discusión multidisciplinaria con los colegas tiene que estar. Nosotros, y como cirujano colorectal, nosotros pensamos que sabemos hacer todo tipo de cirugía perineal, de compartimiento anterior, medio, posterior, que sabemos cómo diagnosticarlo, que sabemos todos los síntomas, y a veces no es así. Entonces, no está mal buscar un colega especializado, discutir y pensar en tener la opción de llevarlo en la cirugía y que nos ayude en algún tiempo de la cirugía que nosotros ya sabemos realizar. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Diego, ¿querés preguntar otra vez? Sí, sí, quería preguntar, cuando hacía cirugía laparoscópica del prolapso de recto, ¿también utilizabas puntos con suturas o usabas algún medio de fijación o algún, como ya sea el Protac o de otra marca? Diego, en el momento... Sí, perdón, habías hecho, mencionado que sí son difíciles de hacer. Yo en el hospital estamos haciendo rectopexias laparoscópicas y sí es dificultoso colocar un punto bien abajo en la pelvis y no hablar de 3 filas de 3 puntos, ¿no? Más allá, yo me acuerdo de estar en el grupo de André Dor y que ponían cola biológica encima de eso. Por ahí podés comentar, Leo. El primer comentario es que en el 2015, cuando ellos hacían la cirugía laparoscópica, yo estaba en Brasil. No tengo mucho conocimiento de qué pasó. Han cambiado algunas personas desde el 2015 hasta acá, pero sí sé que que lo hacían de cirugía mínimamente invasiva. Sé que utilizaban, algunos de los cirujanos utilizaban esos tackles para no perder el tiempo haciendo esas suturas,
pero sé que tuvieron también bastantes complicaciones, entonces no sería lo más indicado de utilizarlo. Por otro lado, la cirugía, yo creo que la vía abdominal, cuando bien indicada, tiene sus resultados bastante, y eso ha sido comprobado ya por algunos trabajos de la literatura. Y creo que esto solamente es un upgrade de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, más probablemente más para nosotros por la facilidad que tenemos de hacer los puntos, por la mejor visión que tenemos, por la mejor cámara de llegar hasta donde nosotros queremos llegar, y eso puede ser traducido en disminuir las complicaciones. Rodrigo. Sí, Diego Bertani ahora quiere hablar otra vez. Los Diegos están a full hoy. Diego, decime. Perdón, que estoy en el medio de la cirugía, estoy escuchando. Quería decir algo que me parece importante porque en lo que dijo recién el otro Diego, creo que es sumamente importante, sobre todo los que no tenemos robot, como acá en Mendoza, y tenemos que hacer el tema de los puntos, que es verdad que son muy complejos, pero yo creo que sobre todo en lugar de colocar tacker, hay que colocar tacker, pero hay que colocar puntos. Nosotros la única recidiva que tenemos la hemos tenido en un paciente que no le colocamos punto y le colocamos tacker, y eso despegó la malla, y la verdad que después de hacer una recirugía que la hicimos fue bastante compleja, así que me parece un punto importante ese. Sí, de las recidivas que yo vi aquí, había muchos con tackle. Yo creo que para hacer esta cirugía por vía laparoscópica, la persona que la haga tiene que tener mucha destreza para hacer esos puntos. Y no es la indicación de hacer los 9 puntos, sencillamente estaba describiendo lo que nosotros hacemos por vía robótica en estos casos. Ok, Leo, creo que respondimos mucho las preguntas. Llegamos a 1 hora de reunión. Creo que aún con todo el lío que crié yo con el tema del horario, creo que logramos incluir bastante gente a la reunión. Te agradezco una vez más por la disponibilidad, por la disposición y te felicito por el trabajo que es claramente una casuística de las más numerosas disponibles en la literatura y es un buenísimo aporte en ese tema que muchas veces queda de lado con todo lo que tenemos de cáncer y oncología, por lo cual te felicito y te agradezco una vez más. Agradezco a todos ahí presentes, gracias por conectarse y vamos a tener una pausa ahora por el Año Nuevo y por la Navidad, pero en febrero volveremos otra vez con las reuniones de la TAM, de la revista con trabajos y autores latinoamericanos. Gracias a todos, buenas noches y queden atentos para la reunión ibérica que también cuenta con autores hispanoparlantes y le avisaremos con tiempo de las próximas fechas. Buenas noches a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, buenas noches.